Buenos días. Muy buenos días, don Luis Paulino. Para iniciar, esto último que decía Henry, ¿verdad? Reforma tributaria moderna, sustantiva, justa, equitativa, como que hemos estado escuchando mucho que así tiene que ser, pero además de los adjetivos, digamos, ¿qué significa realmente esto? ¿Cuál es la diferenciación de las propuestas de reforma tributaria que ha habido en los últimos gobiernos respecto al enfoque que ustedes quieren dar? Bueno, primero, para ubicar muy rápidamente, es un trabajo que hemos hecho entre varios colegas economistas, un grupo que yo convoqué y coordiné y donde participamos varios compañeros. Uno de ellos es Francisco Solano, que está acá conmigo, pero algunos otros compañeros que también participaron, incluyendo economistas jóvenes que yo he tratado de involucrar, pensando en la formación de nuevas generaciones de economistas con un pensamiento diferente. El documento también intenta hacer un testimonio ante el país de que no es cierto que en materia de economía haya consenso, no es verdad que el único pensamiento económico es el pensamiento económico que se expresa en La Nación o en Telenoticias o en el periódico El Financiero. Hay economistas que aportamos perspectivas distintas, perspectivas heterodoxas y críticas, y estamos tratando de dejarlo plasmado acá y de que sea esta una oportunidad para un debate más pluralista, un debate donde se escuchen otros puntos de vista que no sean los puntos ortodoxos que tradicionalmente los medios de comunicación difunden. Ahora, sobre lo que nosotros estamos planteando, centralmente lo que queremos es llamar la atención sobre el hecho de que es un grave error tratar de abordar el déficit fiscal como un problema aislado. Es necesario, es fundamental que el déficit fiscal sea situado en su contexto, en el contexto de la situación económica más amplia que vive el país. Y esa situación económica que vive el país, si se trata de caracterizarla muy en breve, muy en síntesis, esa situación económica se caracteriza por una economía enclochada, que no camina, que va débil, que está anémica, y por una situación del empleo que el único calificativo que merece es catastrófica, terriblemente deteriorada, realmente lamentable. Entonces, en ese contexto, una economía debilitada con serios problemas de empleo, seguir una política de austeridad fiscal como se ha tratado de imponer por parte de algunos diputados desde la Asamblea Legislativa, como se ha tratado de imponer desde los medios de comunicación, como de alguna manera el propio gobierno de don Luis Guillermo Solís ha cedido en esa línea, en la línea de políticas de austeridad fiscal. Esas políticas de austeridad fiscal, en momentos en que la economía anda débil y que los problemas del empleo son graves, esas políticas de austeridad fiscal son inapropiadas, son inoportunas. Es de alguna manera terminar de darle por la jupa al paciente, un paciente que está debilitado, darle por la cabeza para terminar de traérselo al suelo. Las políticas de austeridad fiscal no son de ninguna manera aconsejables cuando la economía está débil. Y digamos, ese es un punto sobre el cual tratamos de llamar la atención para decirles, mire, si queremos enfrentar el problema fiscal y si queremos enfrentarlo de una manera tal que se minimicen los costos sociales y humanos de enfrentar ese problema fiscal, tenemos que hacerlo de la mano de una política de reactivación de la economía. Tenemos que relanzar la economía, relanzar el crecimiento de la economía, recuperar empleo, generar empleos, porque de otra manera resolver el problema fiscal va a ser mucho más complicado. Y de hecho es demostrable que la economía de Costa Rica arrastra un periodo largo, por lo menos iniciado en el 2008, donde la economía viene creciendo muy por debajo de sus promedios históricos. Eso ha significado acumular un déficit en términos de la capacidad productiva. El país está produciendo muy por debajo de su verdadera capacidad productiva. Se ha generado un enorme hueco entre lo que el país podría producir y lo que realmente está produciendo. Y eso se visibiliza en la pésima situación del empleo, pero impacta también en las cuentas fiscales. Porque la economía debilitada, la economía que no crece, la economía con graves problemas del empleo, es una economía que no genera suficientes ingresos para el gobierno, que debilita las finanzas del gobierno, que agrava, agudiza, hace más difícil resolver el problema fiscal del gobierno. De ahí la importancia fundamental de que cualquier política en materia fiscal vaya de la mano de una forma coherente, de una manera inteligente, con políticas de reactivación económica, porque de otra forma vamos a vivir un poco el escenario de Grecia, donde enfrentar el problema fiscal va a conllevar costos humanos y sociales terribles, y eso debe evitarse. Eso no es de ninguna manera deseable para Costa Rica. Don Francisco, ¿ya le hicieron ustedes esta propuesta formalmente al Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda principalmente? No, básicamente hemos estado conversando con algunos grupos políticos y también sociales. Por ejemplo, hemos presentado a los sindicatos
que a veces no conocen o no entienden muchas veces la problemática que estamos enfrentando. A pesar de que tienen una actitud muy positiva de dar tal vez alguna contribución, entonces lo que hemos venido es explicando en qué consiste la situación en este momento del país, ¿verdad? Básicamente lo que les hemos dicho es que la prioridad, si bien se ha puesto en la parte fiscal, la prioridad ahora, como decía bien Luis Paulino, es la parte de empleo. El país está en este momento enfrentando un 9.5, alrededor de un 9.5 desempleo, un 22% de desempleo visible, invisible, más un 44% de la población que está en el sector informal. Si vemos ese escenario, como decía bien Luis Paulino, es catastrófico. ¿Por qué? Porque estamos tratando de resolver algo fiscal cuando estamos dejando casi el 50% de la población fuera de esa solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que revisar un poquito lo que está pasando. Por ejemplo, ¿qué pasa en este momento con el sector financiero? El sector financiero, lo hemos dicho en algunos otros lugares, ha secuestrado la economía. Todo el país está concentrado en una mentalidad rentista y esto lo podemos ver claramente en las tasas de interés. Por ejemplo, si usted ve la deuda interna del país, la deuda le está costando al país alrededor de 8%, de 87, 88 billones de colones, de 8.7, 8.8 billones de colones de deuda interna que hay en el país. Por cada 1% que incrementa el costo de la deuda, estamos hablando de alrededor de 87 mil millones de colones. Ahora, si yo les digo 87 mil millones de colones, todo el mundo me dice que sí, ¿verdad? Mucho. ¿Pero qué significa eso? Bueno, significa en términos, por ejemplo, de bonos familiares de vivienda para clase media, un programa de alrededor de 59 mil bonos de vivienda. Significa, si estuviéramos dando bonos de vivienda total para familias de clase de 1 a 4 salarios mínimos, como lo clasifica el BAMBI, estamos hablando de un programa de casi 14 mil bonos de vivienda de 6 millones. O estamos hablando de 2 millones 400 y pico mil programas de beca Avancemos para estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo año de 35 mil colones. Ese es el equivalente, ese es el costo que estamos haciendo. Entonces, aquí hay que cambiar un poco las prioridades. ¿Esto por qué se está dando? Bueno, porque hay una presión, hay una política de no intervención por parte del Banco Central. Ya lo veíamos, por ejemplo, con la intervención que hizo el presidente hace unos días atrás, hace unas semanas atrás, cuando hacía anuncio del decrecimiento de la tasa de interés. E inmediatamente, horas después, sale el presidente del Banco Central diciéndole que eso no es posible. Eso, entonces, la pregunta es, entonces, ¿para qué está el Banco Central? No es la autoridad moral de este país, ética, moral, para decir cómo es que tiene que funcionar el sistema financiero. Eso es una cuestión. Y lo otro que es importante también ver es que el sector financiero se ha convertido en un sector rentista. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que no está apoyando la producción nacional. Si un productor nacional quiere ir al sistema bancario nacional y pedir un préstamo, le es imposible, le es impagable los términos que el sistema le y políticas impone. como Banca para el Desarrollo son insuficientes, según ustedes. Bueno, es que esa es la gran ironía. Usted me dice banca de desarrollo, yo le pregunto a usted, ¿y qué es el sistema financiero? ¿Para qué es el sistema financiero? ¿Por qué tenemos que poner un programa de banca de desarrollo cuando tenemos un sistema financiero que está nadando en recursos y no saben qué hacer con ellos? Y una gran parte de sus recursos están curiosamente puestos en los bonos de deuda interna de este país, un 33%. Entonces, eso es una gran contradicción. Estamos poniendo recursos que deberían estar apoyando al sector productivo, mejorar entonces nuestra capacidad de creación de empleo y así disminuir la situación que estamos viendo de marginalidad social que está viendo este país. Don Luis Paulino, dice usted cambiar de estrategia, ¿verdad? Hemos visto siempre como caballo de batalla de la última propuesta de reforma y de las 4 pasadas, impuesto de valor agregado, subir impuesto de renta, como estrategias, ¿verdad? Como caballos de batalla de reforma fiscal. Dicen ustedes, hay que virar en la forma de verse, que es
en sí, digamos, ¿qué es la propuesta? ¿Cómo sería una reforma fiscal desde la visión que ustedes están planteando? Bueno, digamos, ahí un poco le lanzamos el desafío al país. El país tiene que ponerse las pilas, actuar como personas adultas que asumen sus responsabilidades. No podemos seguir zafándole el lomo al asunto de que hay que generar los ingresos necesarios para que el sector público funcione como debe funcionar. Sin la menor duda, hay mucho que mejorar en el sector público. El sector público tiene que ser más eficiente, tiene que dar servicios de mejor calidad. Tenemos que emprender reformas sustantivas que mejoren fundamentalmente, sustancialmente el funcionamiento del sector público. Pero también tenemos que acometer la responsabilidad que nos corresponde a todos los costarricenses de que hay que pagar los impuestos que hay que pagar, cada quien de acuerdo con su capacidad, cada quien de acuerdo con sus posibilidades, y los más débiles económicamente no deben pagar impuestos, deben recibir ayuda. Y de ahí para arriba, los demás que puedan pagar impuestos, cada quien que lo haga como corresponde. Ya tenemos la base impositiva necesaria y justa. No. Nosotros tenemos una carga tributaria de tercer mundo. Ese es la única adjetivo posible. Pagamos 14% de impuestos, 14% del PIB como porcentaje del PIB. Si le sumamos las cuotas de seguridad social es 23% del PIB. Compárese con los países del norte europeo, los nórdicos. Dinamarca paga el 49%, Noruega, Suecia pagan 45, 46%. Esos son los países realmente ricos, desarrollados, donde el nivel de bienestar social es altísimo. Si nosotros aspiramos a algo similar, olvídense que con esa carguita tributaria de tercer mundo lo vamos a lograr. Pero habría que ver mejoras en el empleo, ¿verdad? Porque si no tenemos un buen salario o no hay trabajo, simplemente no podemos Sin la pagar esta menor carga duda, tributaria. pero por eso mismo estamos diciendo, la estrategia fiscal no puede ir desvinculada de una política de reactivación económica. Y aquí acaban de salir aquí un grupo de señores diputados. Mira, a esos mismos señores diputados yo los he oído hablando un montón de veces diciendo que lo que hay que hacer es recortar el gasto público porque eso es necesario para que la economía se recupere. Pero ¿en qué universidad del mundo les enseñaron economía a esta gente? Eso es superchería económica, no merece otro nombre. Eso no es teoría económica seria. De esa manera las economías no se recuperan. Ese es el énfasis nuestro en la reactivación económica. Aparte de eso, hacemos una serie de propuestas para una reforma tributaria de fondo, para una reforma tributaria en serio, que, repito, le lanzamos el desafío a la ciudadanía costarricense, tenemos que asumirlo como gente grande, ¿verdad?, que asume sus responsabilidades, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y proponemos una serie de cosas. Por ejemplo, Costa Rica le urge aprobar la reforma de lo que se llama renta global y renta mundial en el impuesto sobre la renta. Eso es fundamental para que el impuesto sobre la renta sea realmente equitativo y es fundamental para que los ricos paguen ese impuesto. Como se necesitan otras reformas que nosotros ahí proponemos, impuestos sobre los patrimonios, impuestos sobre las herencias, hay un conjunto de reformas. Nosotros invitamos a que el documento sea leído. Podemos hacérselo llegar a quien sea. Si se comunican conmigo o con Francisco, se los vamos a enviar a quien tuviera interés. Invitamos a que ese documento alimente ese debate ciudadano que en este momento es urgente sobre esa materia. Nos queda alrededor de un minuto, don Francisco. Debate público, abierto, cómo involucrar a la ciudadanía en un tema que le es totalmente ajeno y que así se ha propuesto a través de los tiempos, de que no sea ajeno el tema de cómo cambiar la economía del país. Bueno, yo creo que estamos en un impasse histórico muy importante. Creo que tenemos que tomar conciencia todas las fuerzas de este país y preguntarnos seriamente cuál es el país que queremos en 20, 50 años. Si no lo hacemos seriamente y no dejamos de lado las diferencias ideológicas y partidarias, yo creo que tristemente vamos a hablar de una Costa Rica muy diferente en 15, 20 años, donde las divisiones sociales, políticas y económicas van a ser tan abismales que realmente nos van a cobrar esto las futuras generaciones en la historia. Tenemos que hacer un enfoque integral, sostenible e inclusivo. Eso significa tomar a todas las partes. Aquí hemos satanizado a algunos grupos y los hemos querido hacer a un lado. Y yo creo que esta es una solución nacional. Tiene que haber una verdadera discusión y dejar de lado esa mentalidad rentista. Lo decía el Papa Francisco. Muy bonito, nos hemos concentrado en la boñiga del diablo, decía él, y ¿qué significaba eso? Que todo lo que buscamos ahora son beneficios económicos y tenemos que revertir esa fórmula. La economía debe estar al servicio del ser humano y no el humano al servicio de la economía. Si entendemos eso, yo creo que vamos a poder avanzar
a un desarrollo realmente sostenible, integral y equitativo. De veras que pues debemos de seguir ahondando sobre este tema y las posibles soluciones. Gracias a don Francisco y a don Luis Paulino. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. As long as you live, someone who loves you tender like I do. El día que Santi jugó con el celular. Santi siempre fue un niño algo entusiasmado, así que su familia le daba el celular para que estuviera calmado. Desde entonces pasaba horas frente a la pantalla, en el parque, en los cumpleaños, en los viajes a la playa. Un día despertó y ya se tenía que rasurar. A Santi se le fue parte de la infancia mirando un celular. Regáleles mejores historias. Léales, converse, enséñeles a disfrutar su entorno y pase más tiempo con sus hijos e hijas. PANI y Gobierno de la República. Lamentamos informar el fallecimiento. No piense que esto solo pasa en las noticias. También le puede pasar a usted. La Ley de Tránsito considera como multas categoría B no utilizar los dispositivos de seguridad para menores de 12 años, exceder más de 40 kilómetros por hora sobre el límite máximo establecido y respetar el alto o la luz roja del semáforo. Motociclista que viaje con un menor de 5 años. Respetar la ley de tránsito es respetar su vida y la de los demás. Puede usted pasar como turista. El burro y el caballo entran como acompañantes familiares. Gracias, primo. Pues así como quien dice, todo queda en familia. Fidencio pasa de boticario a vaquero, cuando debe ir a reclamar una mina de plata, herencia de su bisabuelo. Tú eres muy peligroso. ¡Qué peligroso, ni qué peligroso! ¿Ustedes tampoco son unas hermanitas de la caridad? Aquí es donde los enredos comienzan. Mira. Por mis pistolas. Diviértase con Cantinflas el domingo 6 de diciembre a las 4 de la tarde. Siempre por Canal 13, nuestro canal. Compañía Nacional de Fuerza y Luz se reestructura y obtiene resultados. Las medidas acordadas en el Pacto Social por la Administración Superior, las organizaciones laborales y los funcionarios generan un ahorro total de 8.000 millones de colones durante este 2015. Entre las acciones más significativas está la reducción de planilla de funcionarios interinos, recorte en el pago de anualidades, reducción de aportes a las organizaciones laborales, movilidad voluntaria y contención de pago de horas extras. Así es la nueva Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Fuerte, solidaria y enfocada al servicio al cliente. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Espero que no dejes de competir porque eres mi única rival y mi madre me compró un caballo. Es increíble. Debemos tener unas tarifas y respetarlas como los demás. No somos como los demás. El problema es el abuelo. Nunca te perdonará. Y deja de estar esparciendo rumores sobre Harlan. Siga la vida de Amy, su hermana y su abuelo luchando por sacar adelante su finca de caballos y sus sueños en Harlan. De lunes a jueves a las 7 de la noche con repetición a las 11:30 de la mañana. Aquí, en Canal 13, nuestro canal. Promuévete y llénate de energía de lunes a sábado a las 8 de la mañana. And you'll never find, no matter where you search. 7:55 de la mañana, gracias por estar con nosotros. Nuevamente música. Pero ahora sí es del recuerdo, ¿verdad? Sí. Ya